Un negocio no tiene que ser algo que padezcas, algo que sufras y algo en donde dejes el corazón, el estómago y todo tu dinero. Lo que estamos buscando en este espacio es darte claridad, darte rumbo, un lugar donde tu enfoque se mejore, tu enfoque se afine y sobre todo aprendas a entender aquellas cosas de la mano de expertos que son las prioridades y lo que más impulsa y desarrolla tu crecimiento y el de tu negocio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da un gran gusto recibirte en este podcast, un podcast que podrás escuchar a través de Apple Podcast, Google Podcast, iHeartRadio, Spotify y YouTube. Un lugar donde vamos a hablar de todos aquellos desafíos, todos aquellos retos que como líderes de negocio vivimos y sobre todo este va a ser un espacio donde vamos a tener una reflexión, una inspiración que nos permite ejecutar y consolidar lo que estamos haciendo. Muchas veces dentro de nuestro día a día perdemos el enfoque, perdemos aquellos detonantes, aquellas cosas que nos impulsan y nos hacen seguir adelante. Este espacio es un espacio para eso, para venir a aprender, a escuchar y sobre todo reflexionar aquellas cosas que nos hacen ser y desarrollarnos como la mejor versión que podemos ser. Superar y romper una barrera es algo que constantemente podemos necesitar, aprender a hacer cosas distintas, abrirnos al cambio y sobre todo pensar en los resultados que estamos teniendo y de qué manera esos resultados son los que estamos buscando o qué tanto estamos satisfechos con lo que estamos en ese camino alcanzando y desarrollando. Es también un espacio en donde vamos a hablar de todas aquellas cosas que nos permitan crear un sistema de dirección y de productividad. Como dueños de negocio, desde el emprendimiento, nos enfrentamos a una toma de decisiones diversa, constante, que nos impide en muchas ocasiones sentirnos cómodos y sobre todo listos para hacerlo. En el emprendimiento y conforme vamos creciendo, el esfuerzo puede crecer, pero los resultados disminuyen o el progreso no sentimos que es suficiente. Entonces, aquí vamos a hablar y a desarrollar ideas, tips, recomendaciones, experiencias de la mano de expertos y sobre todo el conocimiento de aquellas cosas que nos permitan tomar mejores decisiones, ejecutarlas, de entender ese más grande motivante, ese más grande para qué de lo que hacemos y tener claridad en el rumbo. En muchas ocasiones el rumbo de un emprendedor es complicado, no es claro, nos cuesta mucho trabajo encontrar ese camino y por más que intentamos una y otra vez, nos desgastamos y nos frustramos mental, física, emocionalmente y sobre todo muchas veces económicamente. Vamos a hablar de ese enfoque, de lo que son las prioridades y de cómo puedes lograr enfocarte en lo que es importante y lo que más resultados genera. Recuerda que estaremos en Apple Podcast, Google Podcast, iHeartRadio, Spotify y YouTube. Otra de las cosas que son muy importantes es que hablemos de ese rumbo y esa claridad que estás logrando en tu negocio. Pensar en lo que estás buscando lograr es algo que a través de muchos años y a través de metodologías clave para el crecimiento y desarrollo empresarial hemos logrado y construido, y teniendo en cuenta que lo primero que tenemos que valorar son aquellas cosas que tú como líder de negocio estás buscando lograr. Uno de los primeros pasos es que tanto estás construyendo y dominando el destino del negocio. Eso nos hace pensar en aquellas cosas que son las más importantes, que son prioritarias y que permiten que estés logrando un equipo que se compromete, que a través de una evaluación de su desempeño, una evaluación de sus resultados, se sienten en sincronía y en sintonía contigo. A lo largo de todos estos años y trabajando con muchos equipos, nos hemos dado cuenta que la conexión emocional del equipo con la empresa es lo que tenemos que buscar lograr y construir. Este espacio es un espacio también para aprender a crear un sistema de dirección y de productividad en tu vida y negocio. Un negocio no tiene que ser algo que padezcas, algo que sufras y algo en donde dejes el corazón, el estómago y todo tu dinero. Lo que estamos buscando en este espacio es darte claridad,
darte rumbo, un lugar donde tu enfoque se mejore, tu enfoque se afine y sobre todo aprendas a entender aquellas cosas de la mano de expertos que son las prioridades y lo que más impulsa y desarrolla tu crecimiento y el de tu negocio. Vamos a hablar también de números. Lamentablemente los números es algo que mucha gente desconoce en su negocio, que no comprende a fondo. Vamos a aprender cómo se administra el negocio, cuáles son los números más importantes, cómo comprender la forma en la que estás dirigiendo las finanzas y realmente creando un negocio que crece, que se desarrolla. Un negocio cuando no crece automáticamente está decreciendo y fácilmente puede llegar a la quiebra. Vamos a hablar también de ventas, un espacio para hablar de la parte comercial de tu negocio, cómo está funcionando, la capacidad que tienes hoy de atraer a los clientes que necesitas, pero sobre todo los más y mejores clientes que tu negocio puede tener. Aprender a perfilar, a captar, a desarrollar una relación con un cliente, a expandir su permanencia contigo y el crear un equipo sobre todo de alto desempeño comercialmente hablando. Otro tema importante que hablaremos aquí es el liderazgo y el compromiso que estás construyendo con tu equipo. Lo más importante son las personas. Hablar de personas es hablar de cómo están creando una identidad, un sentido de pertenencia, cómo se sienten y están inspirados para seguirte. ¿Qué tanto eres ese líder a quien se antoja seguir? ¿Qué tanto estás creando un equipo que tiene esa pertenencia y sobre todo colaboración, comunicación y que se vuelve un equipo con una cultura de alto desempeño? Crear cultura es algo de lo que hablaremos aquí y vamos a hablar también del cambio. El cambio en muchas ocasiones es algo que no sabemos administrar y somos resistentes a él. Hablar de cambio significa tener clara la visión, tener claro el rumbo y entender que lo que más importa es tu plenitud, es tu realización y que tu negocio sea un espacio para crecer y desarrollarte. En resumen, te invito a que estés presente, a que nos escuches, a que tengas esta conexión con lo que iremos haciendo aquí, que son espacios muy creativos, con mucho valor, pero sobre todo que te permitan ejecutar y construir cosas que en el día a día puedan ir tornándose y construyendo resultados diferentes. Del para qué al cómo. No olvides, nos encontramos en Apple Podcast, Google Podcast, iHeartRadio, Spotify y YouTube. Espero tenerte aquí y conectar contigo cada uno de los capítulos.